Isaías 10, versículo 20. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios, porque si tu pueblo, oh Israel, puede como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Dios de los ejércitos hará consumación determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Dios de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Gloria al Señor Jesús. Y dice el 26, y levantará el Señor de los ejércitos azote contra él como la matanza de Medián en la peña de Oreb, y alzará su vara contra el mar como hizo por la vía de lugares, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, aquí en su palabra, dice, acontecerá, dice, en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Bueno, este tema lo he titulado Cuando la oportunidad se acaba. Gloria al Señor Jesús. El Señor nos da, hermano, una oportunidad, que es esta vida. Y si nosotros, hermano, no aprovechamos esta oportunidad, llega el momento, hermano, en que esa oportunidad pues se acaba. Y aquí, hermano, como el pueblo de Israel, si vemos, bueno, leyendo, hermano, más atrás, ¿verdad? Nos un poco adelante, dice, pero ya aquí nos habla y nos dice, acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. Porque es triste, hermano, que viendo en nuestros tiempos se apoye, hermano, porque dice que en aquel que lo hirió, ya no se apoyará en aquel que lo hirió. ¿Quién lo hirió, hermanos? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Dónde había sido cautivo? ¿Quién era aquel, verdad, que lo tenía, verdad, cautivo? Y aún se apoyaba, hermano, en ese pueblo, dejando, verdad, al Santo de Israel, recordando, verdad, aquella vida pasada. Y en estos tiempos, hermano, en algunos casos también suele suceder lo mismo. Pero el Señor tiene misericordia, pero no debemos, ¿verdad?, de abusar de esa misericordia. Aquí mismo en Isaías, nada más regresando al capítulo 1. Gloria al Señor Jesús. Y leyendo, hermano, buscando una parte aquí, viendo, ¿verdad?, un versículo, pero ya me puse a analizar del 1 y vemos, hermano, pues se me hizo muy interesante.
lo que nos habla en el capítulo 1, versículo 1, y nos dice, hermano, gloria al Señor Jesús, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén, en el día que Usías, Jotam y Acaz y Ezequías, reyes de Judá, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno dice, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaronle a ira al Santo de Israel y se volvieron ¿a dónde, hermano? Y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino que herida e hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego y vuestra tierra delante de vosotros. Comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes, dice, de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venías a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene, dice, aborrecidas mi alma. Me son gravosas dice, gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, y lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejan de hacerlo. Dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Gloria al Señor Jesús. Viendo esto, hermano, gloria al Señor Jesús,
pues palabra, ¿verdad?, de nuestro Dios que hablaba, ¿verdad?, al pueblo, y que así, hermanos, estamos, hermano, se está viviendo, gloria al Señor Jesús, en estos tiempos. Que nos dice, hermano, aquí dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice que para qué me sirven, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado, dice, estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales. Engordados, dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Gloria al Señor Jesús. Y esto, hermano, ¿por qué el Señor también nos habla? Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué nos habla, hermano? Porque hay cosas, hermano, que se aparenta, ¿verdad? Sacrificios, se aparentan muchas cosas, hermano. Pero el Señor, si nos habla, es porque hay, hermano, algo en nuestro corazón. Algo, hermano, que quitar de ahí. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién nos demanda esto? Dice: de vuestras manos. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Que no me traigas más vanas ofrendas. Incienso, me dice, me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar, dice, asamblea, no lo puedo sufrir. Con iniquidad vuestras fiestas solemnes. Gloria al Señor. Y esto, hermano, hablaba al pueblo de Israel. Y a nosotros, hermano, el Señor también nos habla. ¿Por qué? Porque se acaba, hermano, el tiempo. Se acaba el tiempo, esa oportunidad que el Señor nos presentó, ¿verdad? Un día delante de nosotros, ¿verdad? Puso el Señor la vida, puso la muerte. Y en algunos casos, hermano, se está escogiendo, ¿verdad?, la muerte y no la vida. El Señor, hermano, así le hablaba al pueblo de Israel y que le traían, ¿verdad? Y hacían, ¿verdad? Pensando, ¿verdad?, que agradaban al Señor. Y no, hermano, dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene dice, aborrecidas. Mi alma, dice, son gravosos, cansado estoy de soportarlos. Gloria al Señor. Y el Señor, hermano, tenga y siga teniendo misericordia, y el pueblo, ¿verdad?, no tenga en poco la palabra de Dios. Ahí, hermano, en el Evangelio de Mateo, Mateo 13, versículo 10, nos dice, hermano, lo tenemos, 13:10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, dice, cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, dice, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, ¿qué dice, hermano? Se ha engrosado, dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Gloria al Señor Jesús.
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria al Señor Jesús. Nosotros, hermano, hemos visto, hemos oído, pues no podemos decir que no, porque hemos visto las maravillas de Dios. Gloria al Señor Jesús. Hemos oído su palabra. Y vemos, hermano, de esta parábola, ¿verdad? Del sembrador. Pero aquí, hermanos, su palabra nos habla y nos dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Gloria al Señor. Y pues la verdad, hermano, que sí. Hay cosas, hermano, en la que el hombre, ¿verdad? También por más que se le hable o por más que se le explique, no entiende o no oye y no ve. Gloria al Señor Jesús. Y pues por eso en aquel tiempo, hermano, cuando al pueblo de Israel, ¿verdad? Se le hablaba y cuando el Señor, me vino esta parte, no recuerdo el texto, ¿no? Pero sí me vino, ¿verdad? Porque entendemos y vemos. Cuando el Señor dijo, pues ahora porque ves y entiendes, ¿verdad? Pues viene juicio. Si no, no tuvieras pecado, porque no verías o no entenderías. Nosotros, hermano, vemos, oímos, gloria al Señor Jesús. Pero en estos tiempos, hermano, el que no ve o el que no oye, no queda exento, ¿verdad?, de ser castigado. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra, hermano, llega, pero ¿por qué motivo o por qué razón, hermano? No entra a su vida porque tiene un corazón, ¿verdad? No puede, ¿verdad? No puede llegar la palabra por ese corazón hinchado que hay ahí. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Dice, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Gloria al Señor Jesús. Esto, ¿verdad? Cuando ya, hermano, pues se ha cerrado, hermano, que no se quiere o no quiere entender, o no hay deseo de entender, no hay deseo de atesorar la palabra. Es cuando el Señor, hermano, pues ya pues no puede, hermano, no puede, no obra en esos corazones. No es que no pueda, el Señor todo lo puede, ¿verdad? Dice su palabra, ¿verdad? Que aún si Él quisiera, las piedras hablarían. Simplemente, hermano, que el Señor deja, ¿verdad? Que el hombre decida de por sí mismo. Gloria al Señor Jesús. Que sea sanado. Y eso es lo que el Señor, hermano, pues quiere, ¿verdad? Aquí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 29. Gloria al Señor Jesús. Amén. 25, 29. Amén. Dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera,
ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor Jesús. Que hermano, cuando el Señor, ¿verdad? Cuando esa oportunidad que el Señor nos ha dado se termina y que todo haya terminado, hermano. En algunos casos, ya desde que estamos en esta tierra, hermano, aún sin partir de aquí, pues en algunos casos el Señor, pues ya le ha dejado. Pero aquí, hermano, lo triste y lo lamentable es que, como dice aquí en su palabra, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y lo triste aquí en el versículo 30 que dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermano, a regresar nuevamente ahí a Isaías 5, Isaías capítulo 5, versículo 1. Dice, hermano, ahora lo tenemos. Capítulo 5, versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Gloria al Señor Jesús. El Señor, hermano, ha sido bueno para con nosotros. Amén, gloria al Señor Jesús. Ha sido bueno. El Señor, hermano, nos plantó aquí, quizás a otros en otro lugar, pero al igual fue en su palabra. Gloria al Señor Jesús. Cuando el Señor, hermano, nos plantó, fue en su palabra. Algunos en algún otro lugar, pero en su palabra sana, hermanos. ¿Y qué espera, hermano, el Señor de eso, hermano, de esa palabra que ha sembrado en nuestras vidas? Que salga, ¿verdad? Aquí, como dice, ¿verdad? En su palabra, aquí he sembrado una vid y salió una vid de, gloria al Señor Jesús, silvestre. No una vid que diera fruto bueno, sino una vid silvestre. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, dice, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Por qué? Dice, ¿qué más se puede hacer a mi viña que yo haya hecho? Dice, que yo haya hecho en ella. Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. O ha dado un fruto, hermano,
que no es, hermano, no es digno ante los ojos de Dios. Aparentemente, hermano, está dando fruto, pero no es un fruto que a Dios le agrada. Porque la vid dio uvas silvestres, el Señor había plantado una viña, pero esa, hermano, tendría que haber dado uvas buenas. Sin embargo, dio uvas silvestres. Vemos, hermano, que sí dio fruto. Sí dio fruto, pero un fruto que no servía para nada. Lamentablemente, hermanos. Y dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Lo triste, hermano, que dice aquí, le quitaré su vallado y será consumida. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? ¿O por qué el enemigo, el Señor lo reprenda? ¿Por qué se quejó, hermano, con el Señor por cuando permitió, verdad, que azotara a Job? ¿Qué fue lo primero, en una de las partes que se quejó el enemigo? ¿Qué le dijo? No le tienes cercado todo. Pues ¿cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a llegar ahí si tú le has cercado todo lo que tiene? Deja que le toque, ¿verdad? Y verás cómo va a blasfemar contra ti. Pues le tenía cercado. Y aquí vemos, hermano, cómo el Señor dice, haré pues, dice, aportillaré su cerca y será aullada. ¿Por qué? Porque quitando la protección, hay entrada libre, hermanos. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en él cardos y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. No se va a morir. Esa viña no se va a morir. Así aparentemente usted la va a seguir viendo viva, pero nunca va a dar fruto que sea bueno. Va a seguir, hermano, dando su fruto silvestre. ¿Por qué, hermano? Porque ese fue el fruto que empezó a dar. Un fruto silvestre cuando el Señor la había, ¿verdad?, cuidado. Cuando el Señor la había, ¿verdad?, podado, cavado para que estuviera bien, hermano. Y al final de cuentas, hermano, resulta que dio ese fruto silvestre. Gloria al Señor Jesús. Y en esto, hermano, debemos de tener cuidado nosotros también. Gloria al Señor Jesús. Cada quien podemos, hermanos, saber qué fruto estamos dando. Porque podemos, ¿verdad?, aparentar dar fruto. Pero, ¿será un fruto agradable ante los ojos de Dios? ¿O será un fruto silvestre? Gloria al Señor Jesús. Ahí también, hermano, como en la otra, ¿verdad?, en el otro predicación que ahí también se queda, ¿verdad?, en nosotros. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Solamente usted, yo, cada quien en lo personal, sabe, hermano, si está dando un fruto bueno para Dios o está, ¿verdad?, sacando un fruto silvestre que no sirve. Gloria al Señor Jesús. Ciertamente, aquí esta palabra le estaba hablando al pueblo de Israel. Bueno, no va a decir, hermano, pero eso le habló al pueblo de Israel. Bueno, pero nosotros también, su palabra nos habla, ¿verdad?, también de dar fruto. O sea, ya nada más el pueblo de Israel, nosotros también tenemos que dar, hermano, un buen fruto. Gloria al Señor Jesús.
Y ese fruto, hermano, que vamos a dar, también compete mucho en cuanto a esa oportunidad que el Señor nos da de trabajar en su obra, y es un fruto, hermano. Es el que vamos a dar. Y esta nos está dando, hermano, esa oportunidad como quien viene, ¿verdad?, a trabajar con su Señor. ¿Y qué es lo que dice, hermano, cuando usted que va a una empresa? En algunos casos, ¿qué dicen? Bueno, pues te vamos a dar la oportunidad de que nos enseñes tu capacidad. ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Cómo te desempeñas en el trabajo? Pues el Señor nos ha dado, hermano, esa oportunidad. Nos ha plantado para ver si nosotros, hermano, vamos a dar el fruto que a Él le agrada, o vamos, hermano, a salir con un fruto silvestre. Gloria al Señor Jesús. Ahí, hermanos, en Marcos 12:1. Marcos capítulo 12, versículo 1. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dice. Entonces, dice, comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrá respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Pregunta. ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta, dice, ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermano, aquí: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Dice: vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué dice su palabra cuando dice: retén lo que tienes? ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor Jesús. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, que ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Gloria al Señor Jesús. Y créame que esa piedra reprobada, ¿verdad? O esta piedra, ¿verdad?, que desecharon los edificadores, todavía la siguen desechando.
Gloria al Señor Jesús. Se sigue, hermano, desechando y sin darse cuenta. En algunos de los casos, hermano, se sigue desechando cuando el Señor, ¿verdad? Que aquí nos dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Si nosotros, hermano, entendemos, hermano, esta gran misericordia que Dios tuvo para con nosotros y que nos dio esa oportunidad, hermano, de servirle a nuestro Dios, de andar, ¿verdad?, en sus caminos, y que Él ha prometido, hermano, un día que estemos con Él, ¿verdad?, allá, hermano, en esa ciudad celestial. Gloria al Señor Jesús. Esa es la oportunidad que el Señor nos da. Simplemente es, hermano, que si nosotros queremos, hermano, aprovechar y no, hermano, no desechar. Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe que en esta parábola, hermano, que habla, verdad, y nos dice, verdad, cómo los apedrearon, cómo algunos mataron? Dice en el 3, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle, sí, con otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Gloria al Señor Jesús. Mire, hermano, cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas y esa palabra no se recibe, y al contrario, hermano, siente que esa palabra es quizás escogida exclusivamente para usted, para alguien en exclusividad, es, hermano, como si estuviera haciendo lo que estos hicieron, hermano. Golpearon, le mandaron con las manos vacías. Al final de cuentas, hermano, la palabra que los hermanos, hermano, traemos para nuestra edificación y se desecha o se rechaza, pues esa palabra, hermano, quedó en corazones vacíos. Quedó esa palabra, hermano, no fructificó en su corazón, en mi corazón, no fructificó, se quedó vacía. Pero al final de cuentas, hermano, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dice aquí, ¿qué pues hará el Señor de la viña? ¿O qué hará, verdad, con aquellos que rechazaron la palabra del Señor? ¿Vendrá y destruirá a los labradores? Y dará su viña a otros. Quitará esa corona y la pondrá en otro. Gloria al Señor Jesús. Por eso su palabra nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si es que esa corona, ¿verdad?, sintió en un principio que, ¿verdad?, que estaba luchando por esa corona, bueno, pues hay que seguir luchando, como dice su palabra, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor nos está dando esa oportunidad, hermanos. Y aquí donde nos dice, hermano, en el versículo 10, dice que aún estas escrituras habéis, dice, ni aún estas escrituras habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Gloria al Señor Jesús. Y que si esa palabra, hermano, se sigue rechazando o se sigue agarrando en exclusividad ciertas porciones de la escritura, hermanos, pues está rechazando la palabra del Señor. Porque nada más se toma, hermanos, ciertas porciones y ciertas porciones que nos convienen.
Gloria al Señor Jesús. Lo que no nos conviene, hermano, lo que siente muy duro a su vida, pues esa se desecha. La que nos conviene, esa pues sí, es bienvenida. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor, hermano, nos da lo que necesitamos. Gloria al Señor Jesús. Y dice, hermano, en Romanos, vamos a ir ahí, hermanos, a Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Además, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor Jesús. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Gloria al Señor Jesús. No sé usted, hermano, cómo vea, hermano, cómo esté viviendo, qué tanto interés está poniendo, hermano, en su vida espiritual, cómo esté, hermano, visualizando, gloria al Señor Jesús. Cómo el mundo y cómo las naciones están cambiando, hermanos. Pero dice, ¿verdad? Como en la venida del Señor, cuando dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Está, hermano, que no había una percepción, hermano, no se habían apercibido todos, hermano, de la venida del Señor. Cuando las cosas, hermano, se están, hermano, viendo. Ahorita, hermano, quizás no lo sea, no esté, pero están difundiendo ya mucho, hermano, una nueva pandemia. Ya la pandemia del sarampión. Pero ya está, hermano, infundiendo ese temor. Yo ahorita, hermano, pues salí, estoy en mi turno de descanso del trabajo, pero ¿qué creen? Que regresando es obligatorio. Bueno, para los que ya están allá, ya está. Para mí y para todos, es obligatorio, hermano, traer cubrebocas. Ya se mandó ese comunicado por parte de la Secretaría de Educación. ¿Esto qué nos está diciendo? Que supuestamente, no sé si sea cierto, ¿verdad? Que ya hay un deceso de un niño en Valle de Juárez. Le preguntaba a mi sobrina, me dice que no se ha sabido nada, no sé si sea cierto, pero si eso sucede, hermano, de ahí se agarra, hermano, para infundir. Y todo esto, hermano, viene agravando. ¿Y qué dice el Señor antes de su venida, hermano? Es tiempo, hermano, de que se despierte, hermano, del sueño. Gloria al Señor Jesús. Despertemos, hermano, de ese sueño. Y esto conociendo el tiempo, ¿qué dice el Señor? ¿Que nosotros que estaríamos ignorantes a su venida o que nosotros tendríamos el conocimiento de su venida? ¿Qué dice? Nosotros no ignoramos, porque el Señor nos ha dado a conocer, ¿verdad?
esos misterios. No ignoremos, dice su palabra. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Gloria al Señor Jesús. Y esto, hermano, debemos, hermano, de recapacitar, de entender, de dejar cosas simples y buscar del Señor. Otra nueva también que hay, hermano, y de hecho acordándome, no creo que el tema yo lo saqué por esto que vi, ¿no? Yo cuando todavía, ¿verdad? El Señor nos da la oportunidad. Se va a impulsar, ¿verdad? En terminar con el dinero físico para que todo sea digital. Eso, hermano, pues, ¿qué no le suena a algo? ¿Qué no le suena a lo que la Escritura también nos dice? Que en cierto tiempo, ¿verdad? Nadie podrá comprar ni vender. No, quizás no porque tenga la marca o no la tenga, hermano, pero sí tiene una tarjeta, ¿verdad? Y si tiene una tarjeta, compra y vende. Y si no tiene esa tarjeta, ni compra ni vende. No hay necesidad de que le pongan el 666 en la frente o en la mano. Si usted no tiene una tarjeta digital, no puede comprar. Y eso ya se impulsó, hermano, para eliminar la moneda. Que todo comience a ser digital. Y esto me estaba acordando ahorita, hermano, de respecto a lo que también nos habían mandado el comunicado de esto de... Y como el CCT donde trabajo está ubicado junto a la zona del, ¿cómo le llaman? La zona cero. Se podría decir en esta zona cero, que es donde inicia. Pues por esa razón al plantel se le hace este comunicado, porque está cerca de Valle de Juárez, que es donde sucedió el caso, supuestamente, ¿verdad? No se sabe si sea cierto o sea mentira, pero acaso, hermano, que por ahí comienza, hermano. ¿Cuánta gente murió, hermano, nada más de miedo de cuando el COVID? Sí existió, pero la mayoría murió por temor, no por la enfermedad que fue tan grave. Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios versículo 14, perdón. 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Gloria al Señor Jesús. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice el 15, mirad, ¿verdad? ¿Qué nos ha dicho nuestro hermano, verdad? Es un tipo mandamiento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la voluntad del Señor. Porque triste y lamentablemente, hermano, cuando si llega una vida, hermano, pues alejada de Dios, a su manera, quiero decirle que cuando quiera reaccionar, hermano, no va a poder.
Esto es, hermano, voy a poner un ejemplo, ya para terminar. Como cuando usted cría un animal salvaje, un tigre, un león, tarde que temprano usted va a hacer su comida de él. ¿Por qué? Porque su instinto es comer, hermano, su instinto es matar. Y si no hay sensatez, hermano, si no, hermano, no hay un corazón contrito y humillado, cuando vengan estas pruebas, hermano, va a pasar lo mismo. No va a decir en estos últimos años me voy a arrepentir y me voy a convertir al Señor y mi corazón va a cambiar. No es cierto. Si no lo cambió en tantos años, en 2, 3 meses, 1 año, 2 años, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque su instinto ya ahí se quedó. Porque no dejó que el Señor le ayudara a terminar su carrera. Así como aquel canto, ¿verdad? Este canto del Jordán. El Jordán solo no cruzaré. Claro que no podemos llegar, hermano, a la meta final si el Señor Jesucristo no nos ayuda a cruzar. No podemos solos si el Señor no va con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Por eso su palabra nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y luego nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis. Escudriñarnos a nosotros mismos, nos dice la palabra, o no os conocéis vosotros mismos. No sabemos nosotros, no sabemos cómo andamos. Pues si no sabemos nosotros, entonces, ¿verdad? ¿Quién lo va a saber? Les digo a mis hijos, no, entonces le pregunta al vecino, ¿verdad? A lo mejor él sabe. Cuando algo, ¿verdad? Se les pregunta. No, pues no sé, entonces déjale pregunto al vecino, seguramente él sabe. Si no sabes tú. Y si no sabemos nosotros cómo andamos, dice, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gloria al Señor Jesús. Vamos, hermano, a terminar en Apocalipsis 2:5. Gloria al Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, que dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no verás, dice, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Todavía, hermano, tenemos la oportunidad, tenemos, hermano, esa oportunidad. Si hay algo, como nos dice aquí en el versículo 5, ¿verdad? Mensaje a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, pero aquí dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo, hermano, les bendiga a todos. Y pues dice, hermano, su palabra que cuando veamos todas estas cosas, dice, erguíos, porque nuestra redención está, ¿qué? Cerca, hermanos.